Comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver un tema nuevo. Comparto pantalla. Muy bien. El tema de hoy es registros. Los registros son una estructura de datos que tienen ciertas particularidades que la diferencian de las que conocemos hasta ahora. Nosotros hasta ahora lo que conocemos son los arreglos. Los arreglos son estructuras estáticas, como ya hemos visto, donde juntamos una gran cantidad de datos bajo un solo objeto con el mismo tipo de datos. En cambio, un registro me permite armar una estructura con distintos tipos de datos. Con distintos tipos de datos que me generan un registro. Ahora bien, ese tipo de registro, si yo tengo que definir un arreglo, es muy fácil, porque al ser todos los componentes que responden a un mismo tipo de dato, pongo ese tipo de dato, el nombre, le pongo la dimensión y ya tengo un arreglo. En cambio, un registro, primero lo que debo construir es una estructura. Primero tengo que construir una estructura. ¿Y qué es una estructura? Tengo que construir un tipo de dato hecho por mí. Un tipo de dato hecho por mí, que sería, digamos, la estructura del registro. La estructura del registro. Un registro está compuesto por campos, o sea, cada posición, lo que eran posiciones, celdas, en vectores y matrices, un registro tiene campos. Y cada campo está identificado con un nombre. Va a tener un nombre cada campo. Un nombre y un tipo de dato. Y un tipo de dato definido. Yo cuando armo esa estructura, lo que estoy definiendo es un nuevo tipo de dato. Un nuevo tipo de dato. Entonces, en el momento que yo defino eso en el programa, en la memoria no se crea ningún espacio reservado para eso, porque simplemente lo que se hizo fue crear un tipo de dato. Después, cuando empiezo a definir variables, ahí puedo definir una variable que responda a ese tipo de dato que hice yo, no a int, no a float, no a chart, no a boolean, sino a ese tipo de datos que hice yo. Y ahí recién es cuando se define un registro. ¿Está? Entonces, bueno, ahí dice, una estructura, tipo de dato estructurado, definido por el usuario, que permite almacenar datos de distinto tipo en una sola variable. Dichos datos pueden ser simples, caracteres, números enteros, reales, o también pueden ser datos compuestos, vectores, estructuras, listas y demás. A los datos del registro se les denomina campos. Como dije recién, no son ni posiciones ni celdas, sino campos. También se le puede decir elementos o miembros, pero el nombre que más se utiliza es el campo. Y bueno, acá como dice, la estructura está formada por variables que tienen una relación entre sí. O sea, primero lo que tenemos que armar es la estructura. Entonces, como les dije recién, una estructura es un tipo definido por el usuario, o sea, por nosotros. Una vez que definimos ese tipo de datos, ya podemos declarar variables de ese tipo que creamos nosotros. Recién ahí se crean los registros. Bueno, todo lo que dice acá lo acabo de decir antes. Y la palabra reservada para armar una estructura es la palabra struct. Y ahora vamos a ver. Ahí lo que estoy haciendo es armar un tipo de dato. Estoy armando un tipo de dato.
Entonces escribo struct, después el nombre que le voy a dar a la estructura, y entre llaves voy a escribir primero un tipo de dato y después los nombres de él o los campos. Y así abajo puedo escribir más tipos de datos y más campos, los campos que necesite y cada uno que va a responder a un tipo de dato distinto o no. Lo que hice hasta ahí fue simplemente definir una estructura. ¿Está? ¿Va con el punto y coma, profe, al final o es un error de TPO? No, va al punto y coma. Después de la llave, ok, ok. Sí, 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 sí. Ahí, como podemos ver, no tenemos declarada ninguna variable, simplemente un tipo de dato. Después, en la declaración de variable, escribimos el tipo y el nombre, donde el tipo va a ser ese tipo registro que nosotros creamos. Por ejemplo, Pepe. El tipo Pepe va a tener la variable X. Y Pepe es un registro. A ver, ejemplo. A ver, acá tenemos un struct. Tenemos un tipo registro que le puse tipo reg, que tiene 4 campos: matrícula, descripción, materias aprobadas y promedio final. Donde matrícula es un valor numérico entero, descripción es un char, más bien un char de 50, o sea, un string, donde va el nombre completo de un alumno, por ejemplo. Int, materias aprobadas, que es un entero, cantidad de materias aprobadas. Y el último campo, promedio final, es un float, al ser un promedio, donde se va a guardar el promedio entre todas las notas de finales. Ese es el promedio que le está quedando a ese alumno. Entonces, yo cuando escribo todo esto, ¿ven ahí los puntos y comas? No sé quién me había preguntado. Y yo. Pero bueno, ahí tienen, tipo reg. Tipo reg es un tipo de dato que creé yo. Entonces después, ¿eh? Nombre de la estructura, tipo de dato, nombre del campo. Y aquí, en la definición de variables, en vez de ponerle int, float o lo que sea, directamente le pongo tipo reg alumne. Entonces, alumne es una variable, que esa variable es un registro suelto, solo. En cambio, el que tengo abajo pertenece al mismo tipo reg, y es un vector, b sub n, o sea, de dimensión 45. Es un vector de 45 posiciones. En cada posición tengo un registro. ¿Se entiende? Puedo tener un registro solo, suelto, como la variable alumne, o un vector que contiene en cada posición un registro de estos que acabo de crear. Estos vectores vamos a imaginarlos en forma vertical, ¿no? Así vemos los registros uno debajo de otro en forma horizontal. Digamos. A mí me resulta práctico imaginarlo así. Y después, bueno, ahí tengo definidas más variables. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo. Otra variable tipo registro. A ver, y así nos podemos imaginar a ese registro alumne con datos cargados, donde tenemos los 4 campos. El primero es matrícula, que era un int. El segundo campo es descripción, que es el nombre de alumne. Mat approve, o sea, cantidad de materias aprobadas. Y después el promedio final. Entre todas las materias aprobadas, la nota que tiene en cada materia, ese es el promedio de ese alumno. Ahí tenemos un ejemplo de registro. El
nombre, campo, valor cargado. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Cómo se acceden a los campos? ¿Cómo se acceden a los campos? Cada vez que nosotros utilizamos un campo en un programa, no podemos escribir solamente el campo, sino que antes tenemos que escribir el nombre de la estructura. Escribimos la estructura, escribimos un punto y luego el nombre del campo. Una vez que hicimos eso, el tratamiento es el mismo tratamiento que cualquier otra variable de ese mismo tipo de dato. ¿Está? Nombre de registro, campo. Por ejemplo, alumne.matrícula, alumne.descript. Bueno, justo ahí está el ejemplo. El tratamiento de alumne.matrícula es como cualquier otra variable entera. Nada más que se va a escribir alumne.matrícula. ¿Se entiende? Como ese punto y ese nombre de campo es lo que en un vector reemplazaría a los corchetes y el índice. En un vector es más fácil porque todos son del mismo tipo y nos manejamos por posiciones. Acá directamente tiene un nombre, porque cada campo puede ser de un tipo de dato totalmente distinto. Entonces tenemos que escribir el nombre del registro y además el nombre del campo, separado por un punto. Bueno, esto es lo que acabo de decir. El tratamiento de cada uno de estos campos depende de su tipo. Si es un entero, lo asignaremos y trataremos como entero. Si es un vector, como un vector. Si es un string, como un string. La asignación, nombre del registro, punto campo, se le asigna un valor. Por ejemplo, a alumno.matrícula le asignamos el valor 578. Y ahí tenemos el código. Printf, ingrese matrícula, scanf, porcentaje de, porque no deja de ser int, ampersand, alumne.matrícula. ¿Está? Y acá tenemos un programa entero como ejemplo. Vamos a cargar los datos de 45 alumnos de un curso con esos campos. Número de matrícula, nombre de apellido, cantidad de materias aprobadas y promedio general. Una vez que lo cargamos, vamos a mostrar la lista completa. Y por último vamos a mostrar nombre y apellido de quienes tengan un promedio de 7 o más. Entonces, a ver. Vamos a ver qué tenemos acá. Primero, una vez que llamamos a las librerías, lo primero que hacemos es definir la estructura. La estructura es tal cual como la que puse de ejemplo antes. Matrícula, descript, mat approve, o sea, materias aprobadas, promedio final. Int, char, int, float. El char es un string de 50. ¿Ok? Entonces, tengo una constante, n, de 45, porque son 45 alumnos. Y ahí tengo dos tipos reg. La estructura le puse tipo reg. Una se llama alumne, que es un registro suelto, como el que vimos recién. Y otra es b, que es un vector de dimensión n, o sea 45, donde cada posición del vector es un registro. Variable i, variable prom para calcular el promedio. Acá vamos a tener un char de nombre de 50 que va a trabajar con la descripción. Mat y Kant van a trabajar con cantidad de materias
prom con promedio y demás. Entonces, comienza el ingreso de los datos. Podemos cargar directamente, pero vamos a cargar en la variable suelta. No se carga directamente en la estructura. O sea, ¿podríamos hacerlo? La respuesta es sí. Podríamos hacerlo, pero empecemos a acostumbrarnos a desarrollar de este tipo, así, de esta manera. Vamos a cargar los datos en una estructura suelta. Y una vez que está todo ingresado y validado, hacemos el movimiento entero, de registro a registro. Actualizamos el registro y recién ahí tocamos la estructura principal, que en este caso la estructura principal es el vector de registro. ¿Por qué quiero que trabajemos así? Porque cuando trabajemos con base de datos, esto no es una base de datos, es simplemente un vector de registro, ni siquiera es un archivo, ¿se entiende? Pero la idea es exactamente la misma. Cuando trabajen con bases de datos, van a trabajar con variables sueltas, con lo que comúnmente se dice una grilla, o una data grid o grilla. Lo voy a escribir. Esto cuando trabajen con base de datos. Entonces, van a trabajar sobre este objeto, sobre este elemento, que es como trabajar con una variable suelta. Cuando ya ingresamos todos los datos o actualizamos lo que haya que actualizar, tenemos todo el paquete armadito, recién ahí se hace la transacción de que se pasan todos esos valores a la base de datos. Eso se hace en un solo movimiento. No se hace campo por campo. ¿Se entiende? Entonces, ese estilo de desarrollo lo tenemos que empezar a hacer desde ahora, porque así es como van a trabajar. Por eso, acá estoy ingresando los datos en un registro aparte. Tengo un for de 0 a n, donde n es 45, entonces ingresar los datos de tantos alumnos. Alumno 1. Ingrese matrícula. Scan F de alumne.matrícula, validado. La matrícula no puede ser menor o igual a 0, con un do while, y ahí sigo ingresando. Carga el número de matrícula, seguimos ahí. Acá se carga el nombre y apellido, no necesita validación. Printf, ingreso nombre y apellido, gets, usamos gets, que ya lo conocemos, que es para cargar un string, alumne.descript, punto. Después nuevamente un do while para ingresar cantidad de materias aprobadas. No puede ser menor a 0, puede ser 0, pero no puede ser menor, entonces le hacemos la validación. Y por último el promedio general, cuyo promedio no puede ser menor a 0 o tampoco puede ser mayor a 10. Entonces, mientras alumne.prom final sea menor a 0 o sea mayor a 10, lo voy a seguir pidiendo, o sea, valido también el promedio. Cuando terminé de ingresar todo, ahí estoy asignando campo por campo, a BI, B sub I, que en este momento es alumno 0, que es el primero. Punto matrícula, le asigno alumne.matrícula. Con el string, usamos el string copy, que ya lo conocemos, a B sub I.descript, le paso alumne.descript.
Y con los otros igual. A b sub i.mataprop le asigno alumne.mataprop. Y por último, a b sub i.promFinal le asigno alumne.promFinal. ¿Está? Que puse ahí, paso de datos desde el registro a la posición del vector, tipo registro. Fin del for de ingreso de datos. Y ahora vamos a mostrar el listado. Ahora vamos a mostrar el listado, alumnos. Pero primero, ¿qué hago? Para mostrar el listado voy a usar esas 4 variables sueltas que declaré. La variable mat, la variable nombre, la variable cant y la variable prom. Donde mat y cant eran enteras. Nombre era un string, exactamente el mismo tipo de string que el que está en el campo. Y prom es una variable float. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Hago un for donde recorro toda la estructura de registros. A mat le asigno b sub i.matrícula. Después hago un string copy. A nombre le paso el contenido de b sub i.descript. O sea, paso al nombre. A cant le asigno b sub i.mataprop. Y a prom le asigno b sub i.promFinal. Entonces, a partir de ahí ya pasé todos los datos del registro a 4 variables independientes. Y después hago el printf de las 4 variables. ¿Podría hacer un printf de b sub i.matrícula, b sub i.descript? Sí, sí. ¿Lo podría haber hecho? O sea, ¿lo podría haber pasado al registro ese suelto que tengo alumne? También, pero quiero que vean las variantes. Vamos a manejarnos así. A la estructura de registro solamente la vamos a usar para asignarle valor, para leerlos o para actualizarlos. Nada más. Todo lo demás lo manejamos con variables sueltas, que bien puede ser un registro suelto, bien pueden ser variables sueltas que corresponden a cada uno de los campos. ¿Está? Entonces ahí con ese printf muestro todo el listado. ¿Está? Separo y por último, alumnos con promedio de 7 o más. Hago un for donde a prom le asigno b sub i.promFinal. Si ese prom es mayor o igual a 7, ¿qué hago? Hago un string copy a la variable nombre, le paso b sub i.descript y muestro el nombre de ese alumno. Profe, se está por cortar. Sí, y justito se terminó el programa. Justito se terminó el programa. Así que bueno, salimos. Buenísimo, gracias por avisar. Igual retomamos desde acá. Salimos y entramos, gente. Voy a hacer una recomendación muy importante. Porque quizás algunos o muchos ya tienen la materia promocionada. O sea, aprobaron los 2, promocionan, o ya saben que van a final y demás. Simplemente presentan el trabajo práctico, tienen todo bajo control. Igual les digo, denle bolilla a estos temas que estamos viendo, por más que ya yo no se los tenga que evaluar. ¿Por qué? Porque lo que vean en la siguiente materia, que se llama estructura de datos, que está en el segundo cuatrimestre, se apoya en todos estos conocimientos. O sea, todo esto es como que ya se da por hecho, ¿se entiende, no? Como sabido. Entonces, mi recomendación es, para no estar pedaleando en la otra materia, vamos a darle bolilla a estos temas. Eso es una recomendación, Pues bueno, obviamente, ustedes saben. Seguimos. Vamos a compartir.
ayer y hoy el Zoom están dando tan mal, tan mal. No sé si a ustedes, en general, todos están dando muy mal. Hubo una nueva actualización de Windows, me tuvo 2 horas actualizándose. 2 horas estuvo la máquina actualizándose hoy a la mañana. Terminó 20 minutos antes de mi primer Zoom. Yo no sabía si iba a llegar o no. Era un desastre. Pero bueno, nada. Y Entonces, encima ahora están preparando todo para el Windows 11 para octubre. Entonces están sacando actualizaciones rápidas para Windows 10 para no quedarse atrás. claro. Sí, a mí ya veo que Microsoft me va a ofrecer pasarme al 11 y el Robert se va a pasar al 11. Vamos a ver, espero no Sí, decepcionarme. somos Espero, dos igual, ¿eh? espero no decepcionarme, aunque tengo que decir que en los últimos años Microsoft viene muy bien. En otras décadas era uno bueno y uno malo, y uno bueno y uno malo, y uno malo y uno bueno, y uno malo y uno malo. Entonces uno se iba quedando con los buenos sistemas operativos. El XP lo aguanté un montón, porque en realidad fue el primer sistema operativo no de Microsoft, sino Windows, el primer sistema operativo Windows con el que me sentí conforme. Pero nada, porque DOS, en la época de DOS era bueno, era bueno. Pero era otra historia, era otro mundo, nada, no existía. Vamos a ver, esperemos que salga bien. Acá está el cálculo del promedio final y creo que ya está, ahí ya terminó el programa. Ese es el manejo, con esta base de ese ejercicio, ese es el manejo que se le da a los registros. No hay mucha más vuelta que darle. Los programas van a seguir siendo programas como ya conocemos, van a tener que resolver cosas parecidas. Nada más que lo que se está presentando ahora es un tipo distinto de estructura de datos, que hay que tener estos recaudos. Todos los recaudos que tenemos que tener en cuenta ya fueron presentados con esto. Tampoco es tanto, tampoco es tanto. Es para prestarle atención y practicar. Nada más, nada más. Bueno, y justo era la última pantalla. Así que, nada, gente, es eso. Ahora voy a abrir el libro 8, que es El despertar de la fuerza, si no me equivoco. A ver, déjenme ver, por favor, si quieren se los puedo Profe, mostrar. ¿hasta cuándo hay fecha de entrega con los libros? Eh, en realidad, la fecha era la semana pasada, pero tienen 2 semanas más para que se entregaría como si fuera un recuperatorio del trabajo práctico. ¿Pero de qué están hablando? ¿Trabajo práctico o de los libros? No, los libros, los libros. Los Las libros de actividades, actividades. hasta el último día de clase pueden subir. Ah, está bien, sí, porque voy por el 6 recién. No, pero a ver, estén tranquilos, porque eso es una exigencia de supervisión para poder promocionar. Y nosotros tenemos que responder a esa exigencia. O sea, en la plataforma tiene. Sí, igual son necesarios porque es la única manera de practicar. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa, a mí nunca me gustó convertir la entrega de trabajos como una instancia obligatoria. Pero bueno, en realidad, si uno quiere promocionar, sí, ahí sí se tiene que hacer, pero eso porque bajó de supervisión, digamos, no porque sea algo que impone el profe. Si la materia fuera a final sí o sí, yo las actividades, el que quiere subir la sube, o sea, bueno, acá también, el que quiere subir la sube, y el que no, pero digo, no habría una instancia de que tienen que subirla para poder promocionar ni nada. Hay mucha gente, yo por ejemplo, cuando estén conmigo en simulación, hay gente que no sube ni una actividad en todo el cuatrimestre. Sin embargo, yo los veo que resuelven los ejercicios, los hacen bien, y nada, total, van a final.
¿Se entiende? En realidad depende de cada uno. Acá, Los últimos Jedi es la actividad 8. Los últimos Jedi. El despertar de la fuerza era el libro 7. Son 2 actividades, nada más. Nada más. No es mucho para hacer, es que no hay mucho más. No hay mucho más para decir. Ya lo más difícil ya lo vimos. Son 2 actividades. La primera, como pueden ver, es la que acabamos de ver en el ejemplo. Así que una vez que tengan el video, se ponen con el dev y despacito la hacen. Despacito la hacen. Ahora, también pueden capturar pantalla y escribir tal, bueno, nada. Ustedes deciden. Yo preferiría hacerlo y ver cómo me sale, y después lo pruebo. Y después, la segunda actividad dice, se desea volcar en un listado los resultados de una encuesta realizada a 300 personas. Ya sabemos que tenemos una constante de 300. Se preguntó edad, estatura y color preferido. O sea, tenemos un registro de 3 campos. El primero es un int, donde entra la edad. En la segunda, la estatura. Es un float, o es estatura. Y tercero, color preferido. Es un pequeño string, puede ser un string de 12, de 15, o sea, cuán largo puede ser el nombre de un color. Se ingresan en un registro y luego se pasan los datos al vector de registro, al vector de 300 posiciones en el registro. Una vez que se hizo todo el ingreso, vamos a mostrar el listado completo. Y por último, desea saber cuántas personas que tienen 18 o más, después el promedio de todas las estaturas, o sea, es un valor. Hay tantas personas que tienen 18 o más. El segundo también es un valor. Entre todas las estaturas tenemos tanto de promedio entre las 300 personas. Y el tercero también, otro valor más. ¿Cuántos de las que superan el promedio eligieron además el color blanco? Puede ser 0 o pueden ser más. ¿Se entiende? Es muy sencillo, recorren la estructura, preguntan con un if y van acumulando en un contador. Es así de fácil. Es así de fácil. Lo importante es saber manejar la estructura. Y manejar la estructura es como yo les decía, nunca trabajemos sobre la estructura de datos directamente. Siempre trabajemos con variables sueltas o a lo sumo una variable registro suelta. ¿Está? No nos manejemos con las estructuras. ¿Por qué? Porque así es como van a trabajar profesionalmente. Van a trabajar con grillas, van a trabajar, o sea, con variables. Nunca se trabaja directamente con los valores de una base de datos. Las bases de datos se abren y se cierran en milisegundos, están permanentemente cerradas, y en ese milisegundo o se hace un alta, o se hace una baja, o se hace una modificación sobre un registro ya ingresado. O a lo sumo se hace una lectura de los valores. Pero nunca se trabajan sobre los campos de una base de datos. Entonces, vamos a empezar a programar con ese criterio. Nunca trabajar con los campos, en este caso sería de una estructura vector, que lejos está de ser una base de datos. Pero ya está bueno que vayamos tomando esa técnica de programación. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, gente, Sí, yo, profe. si no quedan más preguntas, yo hoy ya les estaría cerrando la clase de hoy. Y el viernes nos vamos a dedicar a hacer la actividad 2. La vamos a hacer desde cero, la vamos a mostrar cómo funciona, y nos quedarían después 2 clases más para ver funciones, para entrar en todo lo que es subprogramas. ¿Está? Que ahí veríamos lo de binario que me había comentado el otro día del ejercicio 12. Búsqueda binaria.
Si querés, a ver, si querés te lo puedo comentar ahora, que hoy estamos terminando temprano. Con funciones no sé si vamos a terminar temprano. Ok. La búsqueda binaria es una búsqueda que se hace sobre estructuras ordenadas. A ver. Acá tenemos la pizarra de Zoom. Vamos a suponer que tenemos un vector lleno de posiciones. Lleno de posiciones. ¿Está? Entonces, a ver. Tengo la posición. Ahí va. Tengo la posición 0. Tengo la posición n. Y está ordenado en forma ascendente. Vamos a suponer que son números enteros. Y tenemos que hacer la búsqueda de un valor. Deseamos saber si ese valor está o no está en la estructura. ¿Está? Entonces, la forma más común, la forma brutal, es hacer un for de 1 a n. Recorro todo el vector y en cada ciclo pregunto if b sub i es igual a x, donde x es el valor que estamos buscando, a una variable está, la pongo en 1, o si fuera booleana la pongo en verdadera. Y ya está. Pero tuve que recorrer toda la estructura. La segunda variante, mejor dicho, es un while. En vez de un for, uso un while, donde la condición es, además de no llegar al final de la estructura, si no está. Yo voy a seguir buscando mientras no la encuentre, mientras está, sea igual a 0 o sea false, sea falsa. Porque si de repente yo estoy en esta posición, por acá, y ya la encontré, ¿para qué tengo que seguir recorriendo todo el vector? ¿Se entiende? No tiene sentido, porque ya lo encontré. Entonces no necesito, ya lo encontré y salgo. La tercera variante es esta que vimos recién, pero un poco más perfeccionada. ¿Por qué? Si el valor que estoy buscando es mayor a x, ya sé que no está. Porque la estructura está ordenada. Y si me topé con un valor mayor y fui recorriendo todos los anteriores que son menores y no lo encontré, quiere decir que ya no va a estar. Porque ya todos los que vienen son mayores a x. ¿Se entiende? Por más que no lo haya encontrado, también es un motivo para rajarse del while. Ya no necesito buscar más. ¿Se entiende? Y después está el nivel Dios. El nivel Dios de búsqueda, que es la búsqueda binaria. ¿Vieron esos memes? El tipo que piensa, otro que está así, otro que le estalla la cabeza. Bueno, les voy a hacer estallar la cabeza. Les voy a hacer estallar la cabeza. La búsqueda binaria hace lo siguiente. Te parte la estructura a la mitad. Te parte la estructura a la mitad. O sea, hace n sobre 2 y me va a dar una posición media. Entonces, cada ciclo de una búsqueda binaria tiene 5 preguntas. Tiene 5 preguntas.
en realidad, perdón, tiene 3. Yo voy a tener el valor menor, que es esta posición, el valor medio y el valor mayor. Entonces yo voy a preguntar, siempre en el while, la condición es si está o si no está. Y vamos a ver otra condición también, pero no los quiero confundir por ahora. Yo pregunto, si coincide con la más baja, listo, lo encontré y salí. Otro if independiente, si coincide con la media, listo, está, le pongo en 1, ya salí. Si coincide con el mayor, buenísimo, ya está. ¿Qué otras opciones tengo? Que X esté entre el menor y la media, en todo este sector, o que X esté en todo este sector. Entonces, voy a preguntar por mayor o igual o mayor o igual. En una de estas 5, X va a caer. O va a ser esta, 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 o va a ser esta. Si es uno de estos que tienen el cuadradito, que encontré justo la posición, se terminó. Y si no, puede estar en 2 sectores. Vamos a suponer que X está en el sector de la izquierda. Entonces, el segundo ciclo, a mi variable que era menor, le corro una posición. Va a ser esa posición más 1, porque esta ya sé que no es. A la que era mayor, como me vine para el lado izquierdo, va a ser la media menos 1. Y después se calcula la mitad entre esta posición y esta posición. Y tengo la misma estructura. Mínimo, medio, mayor, sector izquierdo y sector derecho. Y hago la misma pregunta. Vamos a suponer que no lo encuentro, que no está en ninguno de estos 3 y que está en el sector derecho. Entonces, paso al siguiente ciclo. El nuevo mínimo va a ser el medio más 1. El nuevo máximo va a ser el máximo menos 1. Y el nuevo medio es el valor medio que tengo entre los dos. Y tengo otro sector. Y así sucesivamente. Hasta que lo encuentre o hasta que se siga achicando de forma tal de que la posición menor sea mayor a la posición mayor. O sea, se cruzan las posiciones. Si se cruzaron las posiciones, quiere decir que no está en la estructura. Y uno dice, wow, y tan bueno es ese método. Tan bueno es ese método. Bien, yo ahora les voy a proponer, voy a abrir el dev, les voy a mostrar un programita que ya tengo hecho, con una estructura de 5.000 valores enteros, donde lo cargo automáticamente con valores aleatorios, después le hago el proceso de ordenamiento y después ingreso un valor cualquiera y hago los 4 métodos de búsqueda. Los 4 métodos de búsqueda van a funcionar bien los 4. Los 4 me van a dar la misma respuesta. Acá el objetivo de este programa no es saber si está o si no está. El objetivo de este programa es saber cuántos ciclos de proceso le llevó a cada método. ¿Se entiende? ¿Cuántos ciclos de proceso le llevó a cada método? Y ahí vamos a ver por qué está buena la búsqueda binaria. Entonces, vamos a ver, vamos a abrir el dev. Vamos a buscar, a ver dónde tengo la búsqueda binaria. A ver.
Miren estas carpetitas, finales, parciales. ¿Cuánto cuestan esas carpetitas? A ver. Es el 612, creo, profe, el ejercicio. Sí, sí, pero yo me había hecho otro aparte. Ah, ok, ok. Pero puede ser, a ver, esa que yo le puse recargada, si no me equivoco. Búsquedas recargadas, a ver. Vector entero de dimensión 5000. Ordenar de forma solicitar al usuario un valor y buscarlo en la estructura utilizando los 4 métodos. Mostrar el resultado y la cantidad de ciclos que le llevó a cada método realizar la búsqueda. Entonces, ¿ven? Bueno, acá lo que yo estoy haciendo, esto que hice acá, este for así tan chiquito, cargué un vector de 5000 posiciones. Bueno, en realidad son 2000. N le puse 2000, pero pueden ser 5000, con valores aleatorios, que van a estar entre 0 y 9999, esos valores. Después, esta es la rutinita de ordenamiento. Ya ordené mi vector. Una vez que lo tengo ordenado, yo acá la muestro, la estructura ordenada, y después le pido al usuario que ingrese un valor para ver si está o no está, y acá comienzan los métodos de búsqueda. Método 1. Método 1. Yo acá tengo C1, C2, C3 y C4, que me cuenta la cantidad de ciclos en cada uno de los 4 métodos. Los arranco a todos en 0. El primero es la fuerza bruta, es el for, está, lo pongo en 0, hago un for, si está, el valor se encuentra en la posición tal, si no, no se encuentra. ¿Lo va a encontrar? Sí. Si no está, va a decir no está. O sea, los 4 van a funcionar. Lo que yo quiero ver es, ven que yo en cada ciclo, C1 más. Vamos a comparar. El segundo método, método 2, es un while. Mientras está sea 0 y I sea menor a n, o sea que no llegue al final del vector. Y voy contando para C2. El tercer método, un poco más refinado. Mientras está es igual a 0 y además I sea menor a n y además X sea mayor a B sub I. ¿Está? Porque si ya no es mayor, si es igual lo encontré, y si es menor quiere decir que no está. Entonces, motivo para rajar. Y después el método 4, que aquí está la búsqueda binaria. Entonces, ¿qué hago? Tengo, bueno, la variable está en 0. Tengo min, tengo max, y tengo med, que es el valor medio. Min arranca con la posición 0. Max con n-1, que es la última posición, porque si n es 5000, la última posición es 4999. ¿Está? Y med es n sobre 2. Si yo a med lo declaro como variable int de tipo entera, yo le pongo n sobre 2 y se queda con la parte entera del valor. No va a aparecer 5, solamente con la parte entera. Está bien, porque va a ser para un lado o para el otro, es una aproximación. Entonces, el while tiene 2 condiciones. Tiene 2 salidas posibles. Yo voy a seguir mientras está sea igual a 0, o sea, mientras no lo encontré, y mientras min sea menor a max. Porque si el valor no está, van a ver que min y max se cruzan. Entonces, acá tengo los 5 if que hablé recién. Si vec sub min es igual a x, ahí está, lo pongo en 1 y la posición es min. Si vec sub max
es igual a X, ahí está, lo pongo en 1, y la posición está en max. Si Beck sub med es igual a X, ahí está, le muevo 1 y la posición del valor es med, porque es sub med. Y si no, puede pasar que Beck sub med sea menor a X o Beck sub med sea mayor a X. O sea, está de un lado o del otro. Si está de un lado, ahí actualizo min, actualizo max. Si está del otro lado, actualizo min, actualizo max, y cuando salgo de acá, actualizo med, que es max menos min sobre 2, todo eso más min. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer que tengo 120 posiciones, ¿no? Min es 0. Max es 119. Med viene a ser 59, pónganle. Si está del lado derecho, el nuevo min es 60, el nuevo max es 118. ¿Y cómo calculo la mitad? No es simplemente 60, 30, 30, no, 30 no, 30 más todas las posiciones que están al costado, por eso es más min. Min era 60, ¿se entendió? El nuevo med va a ser 90. Si estaba del otro lado, min va a ser 1, va a ser 31. ¿Está? ¿Se entendió? Y C4 más. Vamos a ver cómo funciona esto, porque mucha cháchara, pero quizás no me creen lo bueno que es el método. Quizás no creen que sea, ay, tan bueno es este método, profe. Ahí está corriendo, voy a compartir. ¿Lo ven correr? Ahí generó, ahí tienen la estructura ya ordenada. Desde el valor más chiquito, todos los valores, hasta el valor mayor. Ya está ordenada la estructura. Está, pulso para continuar. Ingreso un valor para buscar en la estructura. 777. Método 1. Se encuentra en la posición 167, hizo 2000 ciclos. Método 2. Está en la posición 167, hizo 168 ciclos. Gente, a veces para hacer este tipo de búsquedas en bases de datos, cada ciclo son 20 minutos. ¿Se entiende? Y la base de datos por ahí tiene millones de datos. Estamos hablando de días de espera. Podemos transformar días en horas. ¿Se entiende? En este caso, como se encontraba, el tercer método es igual al segundo, 168 ciclos. Y a ver cuánto le llegó a la búsqueda binaria. 9 ciclos. 9 ciclos. 9 nada más. ¿Se entendió? Porque cada ciclo que voy, estoy eliminando más de la mitad de todos los valores posibles, ¿se entiende? Es progresión logarítmica. Es progresión, es matemática pura, es matemática pura. Por eso la búsqueda binaria es tan fantástica. Por eso ese es el método de búsqueda. ¿Se entiende? Imagínense que son horas, 2000 horas o 9 horas. Miren la diferencia. Los 4 funcionan bien, pero hay uno, nivel Dios. ¿Se entendió? Esa es la búsqueda binaria. ¿Les gustó? Yo después se lo subo, este programita, así lo tienen. Les puedo subir también un pequeño tutorial de cómo hacer programas generando valores aleatorios, así cargan estructuras grandes. A quien les gusta jugar con eso, ¿no? A quien le gusta jugar con eso, o si quieren se los habilito todo. Y tengo un par de libros de C++,
están muy piolas, son libros electrónicos. Si quieren, después se los habilito, se los dejo a su disposición en la plataforma. Así que bueno, no, querías conocer la búsqueda binaria. ¿Te gustó les gustó la búsqueda binaria? Está buena, Sí, está bueno. Está Está bueno bueno. porque te hace pensar un montón. Te hace buscar un montón. Te hace pensar un montón. Es increíble. Yo estaba cuando estudiaba y veíamos métodos de búsqueda, a mí no me gustaba ninguno. Decía, tiene que haber uno mejor. Y yo le decía, tendría que haber un método donde vamos partiendo. Y el tipo me miraba, mi profe, como diciendo, dale, vos ya estudiaste. No, o sea, tampoco se me ocurrió, no es que lo diseñé. Pero decía, tiene que venir por acá la cosa. Y cuando vi la búsqueda binaria dije, ya está, claro. Y si algún día manejan estructuras de datos muy grandes, las búsquedas, los recorridos y todos los demás, es muy importante cómo lo desarrollamos, porque eso equivale a horas de trabajo. Eso equivale a horas de trabajo. Y si de repente estamos trabajando por nuestra cuenta o somos... o sea, que estamos ofreciendo un servicio a esa empresa, no es que cobramos por hora, sino cobramos por objetivo. Entonces, nada, vamos a hacerlo bien. De esa forma nos rinde mejor la plata. ¿Se entiende, no? Así que bueno, nada, eso. Después les habilito todo, así ya lo tienen. Y bueno, si no quedan más preguntas, gente, nos vemos pasado mañana. ¿Está? Sí, profe. Genial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gente, cuídense y nos vemos en un par de días. Chao, gente. Hasta el viernes. Chao, profe. Chao, chao.